Le damos gracias a Dios por la posibilidad que nos da de poder juntarnos nuevamente para escuchar la palabra de Dios, para alabar, para glorificar su nombre. Este es el objetivo de poder juntarnos aquí este día, un día domingo a la mañana, para poder principalmente escuchar la palabra de Dios. Y seguramente la palabra de Dios tiene muchas cosas que decirnos. La palabra de Dios tiene muchas cosas que instruirnos. La palabra de Dios tiene algo personal para cada uno de nosotros, cada día, para poder corregir cosas en nuestra vida, para poder, en nuestra vida, poder glorificar a Dios a través de nuestras acciones. Por eso venimos a este día a escuchar la palabra de Dios. Y seguramente el hermano que va a tener a cargo el mensaje, el Señor le ha utilizado a él y lo va a utilizar en este día para que Él nos traiga la palabra y podamos entender algo más de la palabra de Dios. Vamos a comenzar esta mañana con una oración. Padre Celestial, queremos encomendar en tus manos este día y esta reunión para que tú nos hables a través de tu palabra. Queremos cantar canciones a ti para alabar tu nombre, que este es el objetivo real de nuestras vidas, es alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias por traernos aquí. Y también, Señor, te pedimos por los hermanos que no han podido llegar, que están en sus casas, que están en otros lugares, los hermanos que no han podido venir por alguna razón económica, por una razón de salud, por una razón de distancia, Señor, en el lugar que se encuentren, que tú los bendigas. Bendícenos a nosotros que estamos aquí, Padre Celestial, cada familia representada en este lugar. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú quieres hablarnos. Nosotros queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu consejo. Padre Celestial, gracias porque tu gran misericordia, tu poder nos ha traído hasta este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu poder, Señor. En el nombre de Señor Jesús. Amén. Quería empezar leyendo un pasaje de la Biblia que está en Jeremías, que podemos cantar las canciones. Jeremías 17. Yo solo leo, no se hagan problema. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne en su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en la sequedad del desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas y que junto a aguas corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, no se fatigará ni dejará de dar frutos. Acá nos está hablando de la confianza y principalmente yo me acuerdo en los tiempos antiguos, o sea, muchos años atrás, mi mamá, mi abuela me contaban que antes no se firmaba un contrato, no se buscaba grant y esas cosas, sino que antes la persona le decía: yo te doy mi palabra, le decía a una persona a otra y se cumplía esto. O sea, si yo le prestaba la bicicleta al vecino o le alquilaba una casa, yo le daba mi palabra que le iba a pagar. Cosa que hoy en día no se puede confiar en la palabra de nadie prácticamente. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y también las consecuencias que nos trae después de haber confiado y hacer sociedades con gente que no confiamos o personas que son cristianas, que no tienen principios. Las consecuencias son fatales. Queríamos cantar dos canciones y después continuamos. Día, les pido que se pongan de pie, así que las canciones.
estaba acordando el caso de Esaú y Jacob, cuando Esaú volvió al pueblo donde estaba Esaú, porque Dios pasó muchas cosas con Esaú y Jacob. Jacob le sacó la primogenitura a Esaú y por medio de una artimaña a través de su mamá. Y bueno, ahí fue bendecido con su primogenitura, siendo que no era el mayor, Esaú. Pero con el tiempo, Jacob volvió al pueblo de Israel, volvió con su hermano, y pudimos, pudo Esaú y Jacob encontrarse y volver a establecer esa confianza que se había perdido por una artimaña de ellos. Y también me acuerdo lo de que pasó con Potifar y José, que estaba en la casa del rey, José, y la esposa de Potifar quiso abusar de él, y así un montón de cosas que van dañando la confianza de las personas. Pero con el tiempo pude mostrar José que él era una persona confiable y que tenía principios, que él no iba a ceder en su vida, y con el tiempo Potifar lo puso en lo más alto del poder de Egipto. Después de Potifar seguía José, y Egipto fue bendecido grandemente, pero a través de una conducta que él fue demostrando José en circunstancias sumamente difíciles. Inclusive cuando la esposa de Potifar lo quiso agarrar, él salió corriendo, y puede mostrar también los principios que él tenía en los momentos difíciles y complicados de la vida que se van presentando a las personas. Y estos son principios de los cuales no podemos negociar, ¿sí? La confianza, y principalmente las personas que nos ven y que nos tratan cada día, que ven que somos cristianos, hijos de Dios, que tenemos una palabra, ¿no?, que compartir. Antes de continuar más adelante, vamos a orar por la ofrenda. Padre Celestial, te damos gracias por esta ofrenda que hemos juntado aquí en este momento. Es justamente para extensión de tu palabra, para poder llegar a otras personas, para, Señor, poder estar cómodos nosotros también. Necesitamos también juntar esta ofrenda, y también para que nuestro corazón se vea beneficiado al ofrendar. Nosotros somos los primeros beneficiados. Nosotros también esta ofrenda. Gracias, Padre Celestial, por este momento. Gracias por este momento también que estamos pasando, de poder escuchar tu palabra, poder cantar y poder glorificar tu nombre. Gracias, palabra, por estos momentos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Hacemos una canción más, nos ponemos de pie. Tienes
casos en que el apóstol Pablo a él se pone como referente, porque a veces hasta la desconfianza nos hace desconfiar hasta de los líderes de la iglesia, los pastores, los hermanos. Y el Señor ha puesto personas de confianza en la iglesia. Podemos confiar en ellos, podemos confiar en su vida espiritual, en su enseñanza, en los pastores que nos enseñan, los líderes. Y el apóstol Pablo se ponía como ejemplo también, porque el Señor lo había puesto como líder y él estaba en condiciones de ser ejemplo de los creyentes, en palabra, en obra, él decía, y en un montón de situaciones en las que también le tocó al apóstol Pablo ser un ejemplo de sus palabras, de lo que él decía y de su accionar en cada cosa que él hacía también, ¿no? En este pasaje también que leemos en Jeremías, versículo 8, dice, Jeremías 17, 7, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. A veces no podemos ni confiar en nosotros mismos. A veces nos pasa que lo peor que podemos llegar a hacer es confiar en nosotros mismos. Y me pasa en este deporte que yo estoy practicando que mi propia ansiedad me gana y a veces hago cosas en las que yo no quiero ni hacer a veces, y a veces nos sorprendemos nosotros mismos con actitudes que nosotros mismos tenemos. Entonces, llegamos a la conclusión que parece que no podemos confiar ni en el vecino, ni en nadie, ni en nosotros mismos. Y es así, tenemos que confiar solamente en Dios, en su palabra, y confiar que Él puede hacer cambios en nuestra vida, transformaciones, y puede hacer que nuestra actitud cambie con respecto a un montón de cosas. Si no tuviéramos el Señor en nuestra vida, no sé cómo sería nuestra vida, pero que el Señor pueda poner en nuestra vida principios importantes, y para esto necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. En momentos difíciles, en momentos complicados, nos tenemos que aferrar a la palabra de Dios. Es lo único confiable que tenemos, en definitiva, es lo único que nos queda, y es lo único a lo que nos podemos aferrar. Y la iglesia está pasando por momentos difíciles, enfermedades, tentaciones, la fe que es vapuleada todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que cuando venga Cristo va a encontrar fe en la tierra. Pregunta: ¿encontrará cristianos con fe preocupados en las cosas espirituales? Porque todas las cosas que pasan en este mundo, si miramos internet, miramos el diario, miramos lo que sea, todo ataca a la fe del cristiano, para diluirla, para poner dudas sobre lo que es la palabra de Dios, para que nuestra fe cada vez se diluya más y nos encontremos en un momento que sepamos dónde agarrarnos, de qué agarrarnos. Yo lo que sé es que me tengo que agarrar de confiar en la palabra de Dios. Y en este momento que es tan difícil también, que la iglesia está siendo apoyada por cosas que le decía, por enfermedad, también es importante la oración. Confiar que Dios, a través de sus palabras y a través de lo que nosotros le pidamos, Él nos va a responder. Recuerdo su voluntad también, ¿no? Tenemos temas de oración, seguramente un montón. No sé si alguien lo quiere compartir. ¿Alguien quiere compartir algún tema de oración? Y si no, el Señor sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe lo que nosotros estamos pensando. Él sabe cuál es nuestra necesidad y cuál es nuestra preocupación. Él conoce nuestro corazón. Si alguien quiere ¿Sí? Yo quería pedir por una amiga que conoce al Señor también y que mañana la tiene que traer a Neuquén. Ella es de Zapala, se llama Rosita López. La tiene que venir a poner una vacuna, pero ella está muy delicada de salud. Así que oremos para que puedan traerla bien sus hijos y pueda este tratamiento que está haciendo le pueda hacer bien y que ella pueda seguir confiando en Dios. Rosita. Bueno, oramos, agachamos nuestra cabeza. Señor Padre Celestial que estás en los cielos, queremos caernos ante tus pies, arrodillados, y confiar que tú eres lo único que tenemos, Señor, nuestra confianza, nuestro soporte cada día que caminamos, y lo único a lo que nos podemos aferrar y agarrar, Señor, a ti, a tu palabra, a confiar en que tú eres el soberano sobre todas las cosas. Por eso queremos pedirte, Señor, por los hermanos que están pasando por enfermedades, por dificultades familiares, por los hermanos que están pasando por situaciones económicas, por
espirituales, Padre Celestial, por todas esas personas que necesitan, Señor, en este momento una palabra de aliento. Padre Celestial, te rogamos y pedimos por cada uno de esos esas necesidades que tenemos en el corazón, Padre Celestial, le queremos poner en tus manos. Confiar en que tú eres el Señor de todas las cosas, el soberano, el que puedes hacer, Señor, y deshacer, y de acuerdo a tu voluntad se va a hacer, Padre Celestial. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en que tú nos vas a bendecir y nos vas a cuidar hasta el último día de nuestra vida. Padre Celestial, que tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en nuestras necesidades. Confiamos en ti, en tu amor y en tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque te tenemos a ti. Gracias porque tenemos tu palabra, que es más confiable que cualquier cosa en este mundo. Todo va a pasar, pero menos tu palabra. Por eso confiamos en ti, Señor. Gracias porque tenemos el triunfo asegurado, porque en ti somos victoriosos, porque en ti tenemos todo, Padre Celestial. Gracias por tu amor, gracias porque eres bueno con nosotros, a pesar de que no lo merecemos, a pesar de que por ahí nuestra conducta no es la mejor, pero Señor, tú estás a nuestro lado y nos vas a seguir cuidando hasta el día de nuestro día, Señor. Gracias, Padre Celestial, en nombre del Señor Jesús. Amén. No nos queda nada en el que aferrarnos, pero nos queda aferrarnos solamente a la palabra de Dios y confiar que Él es soberano por sobre todas las cosas. Cantamos una canción más y después nuestro hermano que va a tener mensaje, Ezequiel va a tener mensaje de la palabra de Dios. Cantamos una canción más. Eres Señor, mi fortaleza, como ninguna, vives en mí. Eres Señor, mi esperanza, como ninguna, vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel, perfecto amor. Gracias que me
por el poder de tu amor.
Señor, en particular le quiero pedir por cada lágrima que, Señor, se queda derramada después de cantar. Usted conoce nuestros corazones, conoce nuestras situaciones. Usted es el único que sabe verdaderamente cómo nos sentimos, cómo estamos. Ayúdenos a poder también, como hermanos, estar atentos, Señor, a las necesidades de los demás. Sabemos que confiamos en que si cantamos y si lloramos y si nos alegramos, es porque confiamos en que usted es nuestro socorro, nuestra fortaleza, Señor. Y que a pesar de todo, usted siempre va a estar ahí fiel con su mano para nosotros. Gracias por todo. Bueno, le sigo pidiendo que abra nuestros corazones también para entender lo que usted preparó para nosotros. En el nombre de Jesús. Bueno, tomar asiento, no sé si Muy buenos días. Hermosas canciones que cantamos. Poder estar seguros de la fidelidad de Dios y de que Dios nos cuide. Antes de compartir la reflexión, aunque yo tengo tiempo hasta las 2 de la tarde, así que a partir de ahora puedo. Vamos a tener un momento más de oración. Padre Santo, te doy gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias, Señor, porque como cantamos, Señor, podemos sentir que tu amor, Señor, nos cubre, Señor, en esta mañana, Señor, y cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque un día te conocimos y hoy, Señor, podemos cantarte y adorarte, Señor, a ti, Señor. Que la gloria y la honra, Señor, sean para ti, Señor. Abre nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe cada día cómo vivir mejor, Señor, y para agradarte a ti, Señor. En tus manos, Señor, encomiendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy es el último domingo de agosto, que, bueno, todo el mes hablamos de los niños, y yo me preguntaba la semana, ¿hablo de los niños o preparo algo? Y dije, vamos a hablar de los niños, vamos a terminar el mes hablando de los niños. Yo me acuerdo cuando era más chico que teníamos un día, el mes de agosto, creo que era el tercer domingo, era el Día del Niño y era ese día. Y después como que todo el mes es el mes de los niños y cada uno celebra un domingo, uno el primero, la municipalidad, después celebra la iglesia y así vamos, cada uno tenemos distintas fiestas, pero con la misma finalidad, agasajar a los chicos en su día. Y la Biblia habla mucho de los niños y podemos, en los evangelios podemos buscar y vamos a encontrar varios pasajes que hoy voy a compartir, algunos muy conocidos, pero en realidad no sabía qué hablar, porque digo, ¿qué voy a hablar de los chicos? Y todo el mes hablamos de los chicos y siempre voy a leer los pasajes que ya conocemos. Pero podemos decir que Dios siempre nos muestra una perspectiva diferente, una forma de ver que aún no habíamos visto, o por lo menos yo no lo había visto de esa manera. En Mateos capítulo 18, 2 al 6, dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño,
ese es el mayor en el reino de los cielos. A cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el fondo del mar. Para muchos adultos, el ser niños significa simplemente una etapa más en la vida desde que nacemos y vamos creciendo, ¿no es cierto? Hay gente que ve al niño solamente como una etapa que pasamos y que todos pasamos para llegar a ser adultos. Entonces, como adultos lo vemos así, que esto pasan y ya van a ver la responsabilidad que van a tener. Podemos mirar y ver de esa forma. Pero cuando lo vemos desde otra forma, desde otra perspectiva, podríamos decir, puede cambiar nuestra manera de pensar y puede cambiar nuestra manera de ver a los niños o de ver el reino de Dios. Porque acá Jesús está hablando de que tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Y ser como ellos nos evitaría pasar por muchas situaciones que a veces no deseamos. No sé si se pusieran a pensar que si a veces actuaríamos como los chicos, como los niños, nos evitaríamos muchos problemas. Y a veces pasamos problemas por nuestra forma de ser de adulto. Y si actuaríamos un poquito más, o observaríamos un poquito más a los chicos, a los niños, nos evitaríamos un montón de conflictos y de situaciones. Ser como ellos no significa que tengamos que ser inmaduros. Hablamos, obviamente, del carácter que caracteriza a un niño, pensando siempre que el Señor Jesús nos habla de ser como un niño, como una condición para entrar en el reino de los cielos. Un niño, podemos decir que es tardo para airarse, cosa que nosotros los grandes por ahí a veces somos más explosivos. Un niño comparte todo, sin importar con quién. Y yo pensaba, ¿cómo nos cuesta compartir con alguien? El otro día Fernanda me dice, ¿podemos llevar a alguien junto? Digo, no le conozco, no le voy a meter. Y tenemos a veces esa reacción de no querer compartir algo porque no conocemos, porque no sabemos. Y yo pensaba cuántas veces nos negamos a compartir nuestra fe en Jesucristo con alguien porque no sabemos cómo va a reaccionar. Y si fuéramos como los niños, iríamos y compartiríamos, hablaríamos de Jesús. Benjamín el otro día me dice que en la escuela compartió a sus compañeros de Jesús, y él es un niño. Y cuántas veces nosotros los grandes nos cuesta porque nos ponemos limitaciones o cosas en la mente y nos avergonzamos de alguna manera o nos ponemos trabas y no compartimos. Un niño no guarda rencor. Se pelearon, en un ratito siguen jugando. Un niño no guarda rencor. O sea que pensaba yo que para poder entrar en el reino de los cielos no puedo guardar rencor. ¿Y cuántas veces guardamos rencor de aquellas personas que nos dicen algo que no nos gusta? O cuando nos dicen la verdad. Porque a veces la verdad duele de una manera que a nosotros no nos gusta y le guardamos rencor a esa persona y tratamos de empezar a evitar a esa persona. El niño es feliz a toda hora, sin importar las circunstancias. Yo cuando pensaba en esto, pues un niño es feliz en todo momento, sin importar las circunstancias que vive. Yo me preguntaba cuántas veces
estamos de mal humor, o cuántas veces nos sentimos mal o deprimidos de cierta forma por la situación en que estamos viviendo. Y ya tenía el mensaje armado, y ayer a la noche, a la tarde, me pasó algo que me puso de una forma angustiada. Y Fernando me decía, y cambiá esa cara, y Sofía me decía, ¿qué te pasa? Y digo, la cara que tengo, no tengo otra. Pero sabía que en el interior había algo que no estaba por circunstancias que nos pasan. No somos lo suficientemente felices. Debemos ser un poco más felices sin dejar que las circunstancias afecten nuestra vida. Los niños disfrutan de cada momento que le brinda la vida. ¿Cuánto disfrutamos nosotros? ¿Cuánto disfrutamos poder venir? ¿Cuánto disfrutamos de la libertad que tenemos en Jesús? De poder hablar, de poder compartir, de poder juntarnos hoy, cantar y adorar a Dios. Un niño sabe adaptarse en cualquier ambiente y siempre tiene un espíritu aventurero. Y yo me preguntaba, ¿sabemos nosotros adaptarnos en cualquier ambiente? ¿Tenemos ese espíritu aventurero de ir a hablar de Jesús? Y pensaba, yo me imaginaba, si tuviera ese espíritu aventurero cuando empecé a estudiar en el seminario, de querer ir y hablar y compartir con todos los que pasaban por la calle del colectivo y todos los que nos rodeaban, y queríamos compartir aquello que estamos viviendo. Y me preguntaba en qué momento se perdió, porque por más que compartimos y hablamos de Jesús, pero ese espíritu, esa voluntad, ese conocer, ese dar a conocer lo que transformó mi vida, dar a conocer a otro. Nunca darse por vencido. Un niño nunca se da por vencido. Y yo puedo ver en mi hijo Benjamín que él no se da por vencido. Vos le decís que no toque y Benjamín va y toca porque quiere probar, quiere saber, quiere aprender. Y uno se enoja, pero él quiere ir, él quiere investigar. Y yo me preguntaba, si yo pongo eso en práctica en mi vida cristiana, si yo pongo esto en práctica en la palabra de Dios, que me pongo a investigar, que me pongo a leer, que me pongo a buscar, que no me doy por vencido cuando no entiendo un pasaje, sino que empiezo a investigar, empiezo a orar y pedir a Dios que Él, a través de su Espíritu, me dé la sabiduría y el entendimiento para entender lo que Él quiere para mi vida, que Él quiere transmitirme a través de su palabra. Cuando empezamos a ver a los niños desde esta perspectiva, podemos empezar a cambiar nuestra vida. Podemos empezar a entender cuando Jesús dice que tenemos que transformarnos, volver a ser como niños, para poder ingresar en el reino de Dios. Y hay otro pasaje en Marcos 10:13, 16 que dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Son pasajes que los que nacimos dentro de una iglesia, dentro de una comunidad cristiana, conocemos de memoria. Y lo escuchamos tantas veces. Ahora, ¿cómo lo interpretamos o cómo lo vemos? O de tantas veces que ya escuchamos, suena como una música del auto que está ahí, pero está, no prestamos atención. Y yo puse: ¿qué significa acoger el reino de Dios
como un niño. Y busqué la palabra, porque acá dice el que recibe. Podemos decir el que admitir, puede significar aceptar el reino de Dios. Y podemos decir que recibimos el reino de Dios. Y vamos a usar la palabra acoger el reino de Dios. Un día trajeron el pasaje que ya leímos. Es útil recordar lo que Jesús había dicho anteriormente a esos mismos discípulos. Se os ha comunicado el misterio del reino de Dios, en Marcos 4:11. A causa del reino de Dios, los discípulos lo han dejado todo para seguir a Jesús, porque ellos creyeron, ellos acogieron, ¿no es cierto? Ellos aceptaron. Y yo me preguntaba por qué seguimos nosotros a Jesús. Porque nos conviene, porque nos tratan bien, porque tenemos que tener una posición dentro de la sociedad. ¿Por qué seguimos a Jesús? Seguimos porque realmente aceptamos el reino de Dios, porque queremos acoger el reino de Dios, porque queremos ser parte de eso. Los discípulos buscan la presencia de Dios, quieren tomar parte del reino de Dios. Pero he aquí que Jesús les advierte que al rechazar a los niños están cerrando la única puerta para entrar a ese reino de Dios que ellos tanto deseaban. Ahora, ¿qué significa aceptar? ¿Qué significa entonces acoger el reino de Dios como un niño? Y podemos pensar en eso. Comprendemos normalmente que acoger el reino de Dios como un niño se lo acoge. Eso le corresponde a una palabra de Jesús en el Evangelio de Mateo 18:3, que ya leímos, dice: si no cambiáis y no os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Porque creo que como cristianos siempre anhelamos estar en el cielo. Por eso seguimos a Jesús, porque creemos que un día vamos a estar con Él, que Él fue a preparar una morada para nosotros. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que ir cambiando nuestra forma. Un niño confía en su padre sin reflexionar. Cuando un niño está en apuro, un niño corre y se abraza a los pies de su papá o de su mamá, porque el niño confía en su padre. Así nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, no tengamos que ponernos filosóficos y empezar a pensar tantas cosas. Tenemos que correr a Dios, a los pies de Dios, arrodillarnos ante Él y confiar en el Señor. Un niño no puede vivir sin confiar en quienes los rodean. Un niño confía en su familia, un niño confía en la maestra de la escuela, un niño confía a las personas que están cerca suyo. Debemos aprender de ellos a confiar que Dios siempre está para nosotros. Para encontrar a Dios, lo que mejor disponemos, podemos decir que es nuestro corazón de niño, que es espontáneamente abierto. Un niño es abierto, un niño cuenta, un niño se abre. Lo mismo tenemos que
esa actitud ante Dios, que podamos venir y abrir nuestro corazón, podamos venir y compartir sin temores nuestras dificultades, nuestros problemas, también nuestras alegrías y nuestros logros con Dios. Un niño se atreve a pedir sencillamente. ¿Cuántas veces nosotros como grandes o como personas adultas complicamos todo? O queremos buscar una formalidad para venir ante Dios. Dice que un niño es sencillo, viene de una forma sencilla, simplemente quiere ser amado. Nosotros buscamos lo mismo, simplemente buscamos el amor de Dios. Como cantamos, que Dios nos cubra cada día con su amor. Pero podemos comprender también que aceptar o acoger el reino de Dios, al igual que recibirlos, es igual que recibir a un niño. Cuando recibimos a un niño, cuando nos viene al encuentro. Porque el verbo acoger tiene en general el sentido de concreto de acoger a alguien, de aceptar a alguien, de recibir a alguien. Nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo recibimos su palabra. Creemos que es todo lo que necesitamos para vivir, para desarrollarnos. Podemos ver en algunos versículos donde Jesús habla de acoger a un niño. Marcos 9:37. También habla de una situación. Dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. En ese caso, el recibir a un niño que Jesús compara es la aceptación de la presencia de Dios, que podamos aceptar la presencia de Dios. Y acoger a un niño es acoger a alguien, acoger a una persona, recibir a una persona. Un niño crece y se desarrolla. Ahora, en nuestra vida cristiana, cuando nosotros aceptamos a Jesús, a veces creemos que ahí se termina, pero nosotros tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que crecer en la comunión con Dios. Porque normalmente antes de aceptar a Jesús, de conocer a Jesús, no tenemos esa relación con Dios, esa comunión. Y tenemos que ir desarrollando. Por eso venimos a la escuela dominical, porque queremos aprender más, queremos conocer más acerca de nuestro Dios. Tenemos que ir creciendo, desarrollando, creciendo en conocimiento. Es así que el reino de Dios nunca será en la tierra una realidad concluida. Nunca podemos decir que sabemos todo. Nunca podemos dar por sentado que, como hablamos en la escuela dominical hoy, no podemos decir que Jesús viene mañana. No podemos hacer cálculos. No sabemos cuándo, pero vivimos por fe, porque creemos que un día Jesús va a regresar por nosotros. Y los niños son también imprescindibles. En el relato de los evangelios, o del evangelio, los niños vienen cuando vienen. Estamos acá en la reunión y por ahí vienen los niños y vienen. Y decimos, como adultos a veces, a mí particularmente miro y digo, ¿por qué Benjamín tiene que venir a hacer ruido? Y viene cuando viene. No tienen un momento. Ellos simplemente vienen y llegan. Vienen cuando vienen y con toda evidencia, no en el buen momento para nosotros,
porque pensamos que no es un buen momento. Si estamos en una reunión y estamos hablando de algo serio, entran los niños y llegaron en un mal momento, decimos. No era el momento, pero ellos llegaron. Y los discípulos acá podemos ver que hicieron lo mismo. Cuando los niños vinieron a Jesús dijeron, no es el momento, no es el lugar, y empezaron, ¿no es cierto?, a querer sacarlos. Pero Jesús insiste en que hay que acogerlos, hay que recibirlos, porque están ahí para desarrollarse, para crecer, y nosotros tenemos que ser de ayuda y de ejemplo para ellos, para que ellos puedan desarrollarse en su vida cristiana y puedan seguir desarrollándose en el conocimiento de la palabra de Dios. Asimismo, hemos de acoger o recibir la presencia de Dios cuando se presente. En el buen momento o en el mal momento. Porque Dios se presenta en nuestras vidas, puede ser que estemos pasando un buen momento o puede ser que estemos pasando por dificultades. No importa el momento, tenemos que recibir el reino de Dios. ¿Cómo se recibe a un niño? Es velar, es orar, para acogerles cuando vengan. Siempre al improviso y siempre aparecen a tiempo o afuera de tiempo. Pero tenemos que, para poder crecer en el reino de Dios, tenemos que velar y tenemos que orar. Si no oramos y si no velamos, no podemos crecer en la comunión íntima con el Señor. Ahora, ¿por qué Jesús mostraba una atención particular hacia los niños? ¿Y por qué las iglesias se dedican tanto tiempo a dedicar también esa atención particular hacia los niños? Hay iglesias que dedican más tiempo y otras que dedican menos, pero todas dedican un tiempo especial y particular para los niños. Un día los 12 apóstoles estaban discutiendo para saber quién era el mayor. El pasaje de Marcos 33-37 dice: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Estaban discutiendo porque querían ser los más importantes. Jesús, que conoce sus pensamientos, sus reflexiones, les dijo esa palabra que les desconcertó: que el que quisiera ser el primero iba a ser el último y iba a ser el que iba a servir a los demás. Y parece que a nadie le gusta servir mucho a los demás. Todos nos gustan que nos sirvan. Todos queremos recibir y recibir y recibir y recibir, y nunca nos cansamos de recibir. Pero ¿cuánto nos cuesta servir a otro sin interés? Pero también en esta palabra añade un gesto: busca un niño, dice, y lo pone ahí. ¿Acaso ese niño que encontró abandonado, podemos decir en una calle, lo trae, lo pone en medio de esa reunión
de los futuros responsables de la iglesia. Jesús los recibe. Imaginémonos la situación. Entonces, el que recibe a un niño como a este en mi nombre, a mí me recibe. Jesús se identifica con el niño que acaba de tomar en sus brazos. Afirma que un niño como este, el que mejor lo representa, de tal modo que acoger o aceptar a este niño era semejante y es lo mismo que aceptarle a Él, a Jesucristo. Jesús mostró una atención muy particular a los niños cuando estuvo en la tierra, una atención prioritaria hacia los desheredados. Serán sus representantes en la tierra hasta los fines de los tiempos. Y creo que por eso prestamos tanta atención y cuidamos tanto a los niños. Lo que se les hará es a Cristo, dice. Y a Cristo, a quien se lo hará, según Marcos 25, 40. Los más pequeños que son los más pequeños de sus hermanos, los que cuentan poco. ¿Cuántas veces nos sentimos pequeños o nos sentimos que no valemos nada, que no servimos para nada, porque no tenemos un puesto que tal vez quisiéramos tener, o porque no somos los representantes que quisiéramos ser? Pero Jesús resalta que todos somos importantes. Y a los que se les trata como cualquier cosa, porque no tienen poder ni prestigio. En nuestro mundo, en nuestra sociedad, muchas veces se les trata a los niños como algo, como una cosa, como que están ahí, y no se le da importancia, porque no tienen prestigio o porque no tienen poder. Pero ellos son el camino, dice Jesús, son el ejemplo que tenemos que, para poder entrar y para poder conocer el reino de Dios. Es el paso obligado para vivir en comunión con Jesús, transformarnos como niños, depender de nuestro Padre. Si Jesús colocó a un niño en medio de sus discípulos reunidos, es también para que ellos mismos acepten ser pequeños. Y nosotros también muchas veces tenemos que aprender a ser pequeños, porque a veces nos creemos que somos grandes, porque tenemos más títulos, o porque estudiamos más, o porque viajamos más, creemos que somos mayores que otros. Jesús se lo explica a través de la siguiente enseñanza: os aseguro que el que os dé a beber un vaso de agua, porque soy del Mesías, no quedará sin recompensa. Marcos 9:41. Yendo por el camino para anunciar el reino de Dios, los apóstoles serán también entregados a manos de los hombres. Nunca sabrán previamente cómo serán acogidos o cómo serán recibidos cuando salimos a compartir de Jesús, o cuando vamos a hablar a alguien de Jesús. No sabemos cómo vamos a ser aceptados, o si nos van a felicitar, o si nos van a ignorar, o si nos van a correr. No sabemos. Pero incluso para quienes los reciban con un simple vaso de agua fresca,
aún sin tomarlos muy en serio, habrán sido portadores de una presencia de Dios. Y para finalizar, yo me preguntaba cuánto nosotros oramos y pedimos a Dios porque queremos recibir bendición de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos pidiéndole a Dios que Dios nos bendiga? Que Dios me bendiga todos los días. Es lo primero creo que nos acordamos, que Dios me bendiga, que Dios me bendiga y que Dios me bendiga. Queremos lograr todo lo que nos proponemos y podemos decir que movemos todos los palitos que tenemos para que las cosas se acomoden, para poder lograr todo lo que queremos como seres humanos dentro de nuestra sociedad. Queremos disfrutar de todo lo que tenemos. Ahora, ¿cómo logramos? ¿Cómo logramos en nuestras vidas? ¿Cómo logramos la bendición de Dios? ¿Cómo hacemos para lograr todo lo que nos proponemos? Porque en nuestra vida secular podemos proponernos queremos llegar a esta meta. Ahora, en la vida de Dios, en la vida cristiana, en nuestra vida en la iglesia, ¿cuánto nos proponemos de avanzar? ¿O simplemente nos conformamos con venir, sentarnos a escuchar la escuela dominical, a dar la escuelita dominical, a venir a compartir la palabra? Y eso es toda nuestra ambición como cristianos. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra meta? ¿Hasta dónde nos vamos a proponer a crecer? ¿Y hasta dónde disfrutamos la presencia de Dios? Ser como un niño depende completamente del Padre. Tenemos que aprender a depender completamente de Dios. Es difícil, pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender como los niños dependen de nosotros. Tenemos que aprender a depender de nuestro Padre Celestial. El niño no pelea sus propias batallas. Nosotros queremos pelear y queremos vencer con nuestra propia fuerza. Pero tenemos que traer y rendirnos a los pies de Dios. Y Él peleará la batalla por nosotros. Eso es aceptar el reino de Dios como un niño. Aceptar que Dios es el que lucha por nosotros. Aceptar que dependemos de Él. Aceptar que somos incapaces de hacer algo solos, sin la presencia de nuestro Señor. El Padre es el que pelea por su Hijo. El Padre es el que se tiene que levantar para dar de comer, para traer la comida todos los días. El niño no deja de llevar se deja llevar en los brazos de su Padre porque sabe que su fidelidad y sustento. El niño sabe que su Padre le va a ser fiel, que su Padre lo va a proteger y lo va a cuidar. Cuando nosotros entendamos y practiquemos en nuestra vida que Dios es nuestro Padre y que Él es fiel, no solamente venir y cantar, sino que realmente creer y vivir eso, que Jesús es fiel, que Él es nuestro sustento cada día y que Él es el que nos va a dar la alegría para poder disfrutar todo lo que Él nos permite tener en este mundo. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano por el mensaje de su palabra.
cada uno sabe en qué aspecto de esta parte del mensaje nos toca cambiar, modificar, reflexionar seguramente. Y quería terminar leyendo lo que empecé al principio leyendo, Jeremías 17:8, Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Fuerza, hermanos, porque estamos del lado del ganador, Nos queda una semana y el año por delante que nos va a faltar fuerza y vamos a decaer, pero tenemos del otro lado el vencedor, el que venció a Satanás, el que venció hasta la muerte y muerte de cruz. Y nuestra confianza está puesta en Él, el creador de los cielos y la tierra, y Él es el que nos da la fuerza cada día para poder continuar y avanzar y dar cada día un paso más. Y gracias porque su amor nos inunda. Su amor nos va a hacer florecer como un árbol que está fuente de aguas y vamos a resurgir de situaciones difíciles. Fuerza, hermano, porque tenemos una semana por delante y el Señor nos quiere firme, en oración, confiados. Lo necesitamos. Terminamos con una palabra de oración. Te pido que nos pongamos de pie y nos ponemos delante del pie de nuestro Señor el Salvador, el Creador de los cielos y la tierra, porque Él se lo merece. Padre Celestial, nos ponemos delante de ti de pie para agradecerte porque tú eres lo mejor que nos ha sucedido, porque tú eres nuestro Creador, nuestro sustentador, porque tu amor es tan profundo, tan alto, tan ancho, tan vasto es tu amor que nos inunda cada día. Y gracias, Padre Celestial, por tu palabra que hemos escuchado de parte de nuestro hermano Ezequiel. Gracias por las canciones. Gracias porque te tenemos a ti, porque junto a ti somos más que vencedores, porque tú nos das la fuerza cada día para continuar. Gracias porque tú nos amas hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta semana que de empezar, la ponemos en tus manos la familia, ponemos en tus manos el trabajo, el estudio, cada cosa que el Señor nos está preocupando, la ponemos en tus manos y confiamos, Señor, que en ti seremos más que vencedores. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.